conocimos las telecomunicaciones remotas, que eso es basado en tecnología satelital. Había mercados que seguían utilizando por la no cobertura y esa es la oportunidad que tuvimos en Tecnor. Hablar de tecnología de información pues es tan amplia y sobre todo tan rápida que evidentemente tienes que estar evolucionando continuamente. La conectividad satelital estaba ya un poco obsoleta por el tipo de antenas, la velocidad que te podías tú percibir al estar conectado a un satélite. Hemos vivido desde hace 3 años una disrupción que incluso los grandes carriers, los grandes operadores de telecomunicaciones están amenazados. Starlink es una división creada por la empresa SpaceX. El fundador es esta persona, Elon Musk, genio de esos que van a marcar la historia. Nosotros estamos en Sysantec siendo partners de Starlink para el segmento empresarial. La comunicación satelital siempre le ha ayudado a la parte social, porque es donde no llega nada. Y hay un programa de impacto que nosotros llevamos a cabo para impactar comunidades a nivel escolar y a nivel servicios médicos. Le pasó a un cliente amigo nuestro, le atacaron su servidor de ERP, Saúl, el 4 de marzo, preparando las declaraciones fiscales para entregar. Y fue un estrés tremendo cómo conectarse, cómo revivir los servidores, bueno, muchos mecanismos. Entre más grande sea tu organización, más dispersa geográficamente sea tu organización, insisto, tienes que tener un departamento de ciberpolicías cuidándote con inversión en herramientas de monitoreo de tu tema. Del principio, ¿no? Lo que no se mide, no se controla. Si no estás obteniendo los datos desde el origen en un proceso y no lo estás alimentando y monitoreando, pues estás rezagado hacia la mejora continua. El tema es que en inteligencia artificial el concepto está todavía muy precursor para poder asimilarlo, pero quien no la adapte sí va a pasar como quien no aprendió a usar una computadora. Desde muy joven me fui dando cuenta que si no alimentas el alma de los colaboradores, en realidad empiezas a tener otro tipo de conflictos y hay que entender al ser humano para luego entender al colega. Empezando por el empresariado, no quedarse atrás y tener mucha conciencia y responsabilidad, que no estar buscando implementar, analizando las opciones de implementar mejor tecnología de transformación, en realidad está teniendo un desacierto en mi muy particular opinión, porque los retos te alcanzan, evidentemente, ¿no? En Hablando de Negocios nos atrae proporcionar información de interés cotidiano. Entrevistamos a expertos de diversas áreas que nos ofrecen un panorama de nuestro contexto, porque todo lo que sucede a nuestro alrededor impacta de una forma u otra en el mundo de los negocios. Hola amigos, hola amigas de Hablando de Negocios. Les saludamos nuevamente con una interesante entrevista. Hoy tenemos como invitado a un buen amigo, a un ingeniero pues muy tecnológico. Es el ingeniero Santiago Zuviría Vázquez. Bienvenido, Santiago, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Saúl, un honor estar aquí. Oye, pues si nos haces una semblanza personal breve ahí de tus estudios como ingeniero o algún punto que quisieras destacar. Desde luego, tuve la oportunidad de estudiar ingeniero químico administrador en el Tecnológico, en el querido TEC, en los principios de los años 90. Emigré de la Ciudad de México a Monterrey. Inicié intentando la UNAM y la situación de la Universidad Nacional que se sufre tanto fue imposible por las huelgas. Y eso me trajo a Monterrey a estudiar. Y avancé durante la época de los 90 con mis primeros empleos como ingeniero en industria química y de gases industriales. Y por casualidad de la vida, fui empleado de Banca Confía cuando Citibank la adquirió en aquellos años, y participé como subdirector a los 26 años en el área de operaciones y tecnología, en la parte de lo que hoy se dice el project management. Y entonces me tocó aprender a administrar proyectos que en la banca siempre tienen que ver con tecnología, que implementar un sistema, que migrar otro, que unir esto. Y ahí es donde ayudé a administrar este tipo de proyectos. Y entonces fue como decidí emprender. Y la realidad es que los mercados y los servicios que en ese momento me vinieron en mente tenían que ver con temas de tecnología de información, de software, de telecomunicaciones. Y tuve la oportunidad de ser de los primeros distribuidores de aquella red de comunicaciones Nextel que usábamos todos. Fui uno de los representantes en México para ello y me dio muy buen crecimiento. Y entonces tuve un emprendimiento que con los años se formalizó mucho, que se llamó Tecnor.
Tecnor, ¿cierto? Tecnor, exacto. Con esas, y me incorporé también a formarme en estudios en el IPADE, ya por allá del 2008. Y estando en este sector, conocimos las telecomunicaciones remotas, que eso es basado en tecnología satelital. Cierto. Que para esos momentos se veía como tecnologías ya un poquito legadas versus el boom de la fibra óptica. Ya, Sin embargo, había mercados que seguían utilizando por la no cobertura. Y esa es la oportunidad que tuvimos en Tecnor. Muy bien. Y haciendo un poco la historia más corta, tuve la oportunidad de vender esa compañía a un grupo internacional que llegó en calidad de asociarse con nosotros y nos terminó adquiriendo la compañía en el año de 2015. Ya. Participé como director para ellos para Latinoamérica 2 años y lo cual fue todo pues un viaje, no tanto en lo personal, por todo el proceso de venta de una compañía a una multinacional y incorporarme yo como alto ejecutivo de ellos por un tiempo. El acuerdo era claro, ¿no? Entonces es un poco de mi antecedente que me ha formado en lo que puedo denominarme humildemente empresario. Oye, no, pues muy interesante. Pero de ahí, luego, ¿cómo nació la idea de fundar Sismatec y qué necesidades detectaron ustedes en el mercado al inicio, verdad? Desde luego. La inquietud, evidentemente, de poder continuar después de ese primer emprendimiento llamado Tecnor, entre el grupo de gente que con mucho honor me permiten liderar, se fue dando en conversaciones de que íbamos a tener que tener algo que hacer después de ese periodo en la multinacional. Entonces se inició de manera muy somera, todavía en paralelo, y se quedó detenida mientras el periodo de la venta. Entonces, ya que pudimos liberarnos del periodo de no competencia, fue el mismo equipo el que me impulsó. Fue el mismo equipo de ventas que dijo, oye, aquí hay clientes, tienen esta necesidad, no se les está atendiendo bien. Me volvió a llamar este otro director que nos necesita. Vemos que esto no ha evolucionado. Y entonces yo me volví a dar la tarea. Fue una muy, muy difícil redefinición personal en cuanto a ver en realidad qué es lo que yo buscaba. Y una vez que vi que mi principio y mi propósito es ayudar a crecer empresas, a poder formar gente profesionista, que estuvo muy claro el decir, tenemos que capitalizar y tenemos que ir a buscar representaciones, alianzas, y tenemos que ponernos a desarrollar para mucha evolución. Hablar de tecnología de información pues es tan amplia y sobre todo tan rápida que evidentemente tienes que estar evolucionando continuamente. Entonces no nos fue difícil lograr las alianzas con compañías multinacionales para empezar a representarlos y también nuestro equipo técnico liderado por un brazo derecho que me ha acompañado siempre, lo menciono, Alejandro Pilato, originario argentino, pero lleva muchos años en México, empezar a crear con un proceso ordenado de innovación tecnologías propias también para poder mejorar los márgenes, que eso es muy importante. Y eso siempre me gusta mencionarlo, balancear las dos cosas, entre integrar representación de tecnología extranjera, como también crear la propia para poder ir teniendo más cobertura de mercado. Bien, desde tu perspectiva, Santiago, ¿cómo ha cambiado la percepción de las empresas mexicanas frente a la digitalización en los últimos 10 años? Hijos, definitivamente la intención y la estrategia están, la necesidad existe y se reconoce, pero sí ha sorprendido en la capacidad de ejecutar y de implementar de muchas organizaciones. Entre más compleja sea la organización y su cultura sea más vertical, más difícil es poder pasar a implementar temas con tecnología de información que ayuden a automatizar. Hay sectores natos que la tecnología te lleva y te acelera, como el financiero, como el de servicios, como seguros, como aerolíneas. Evidentemente lo tienes que hacer. Hay otras industrias como manufactura, como transformación industrial, que a veces pueden permitirse estar un poco más rezagados. Sin embargo, ha avanzado mucho la necesidad y sobre todo la toma de decisiones de gerencia y alta dirección ha evolucionado por nuevas generaciones, por gente nacida en los 80s, en los 90s, que ha venido siendo más rápido
y que les tocó quizá ya tener y plasmar esto. Entonces, hay mucho avance, sin embargo, las decisiones para nuevos proyectos y decisiones de presupuesto para inversión en capital las desfasan mucho todavía. Y a veces es lamentable que no se definan proyectos en el ciclo que pudieran estar ya teniendo eficiencias y ahorros. Bien. Oye, y entrando a la área de conectividad y telecomunicaciones, que tú eres experto en eso, ¿por qué consideras que la conectividad es base en la transformación digital? Desde luego, ¿no? Pues todos vivimos ya conectados. Sí, ¿verdad? Sí, vivimos ya conectados. Es la realidad. Nuestro país, nuestra economía mexicana vivió una apertura a las telecomunicaciones en el 96, que en ese momento eran del Estado. Vino toda la cesión de Telmex, la apertura de nuevas compañías, que ya les decíamos telefónicas, porque seguíamos usando la voz. Y durante los 2000 se fue asimilando ya el uso de esta conectividad y mejoró mucho la experiencia de velocidad ya con la aceptación total del Internet. Recordemos que el Internet existe desde los años 70 como redes privadas, ¿no? ¿Verdad? A nivel privado, el primero que lo usó fue Citibank en Nueva York para conectarse de un edificio a otro, ahí esa anécdota, ¿no? Sin embargo, lo fuimos asimilando con todo lo que se necesitaba. Y hoy no podemos vivir desconectados, que tiene otras consecuencias a nivel quizás social. Entonces, es básica y no va a dejar de existir y siempre va a haber una tendencia para mejorar eso. Y lo que me gusta recalcar es que si bien dije que hace 15 años la conectividad satelital estaba ya un poco obsoleta por el tipo de antenas, la velocidad que te podías tú percibir al estar conectado a un satélite, hemos vivido desde hace 3 años una disrupción que incluso los grandes carriers, los grandes operadores de telecomunicaciones están amenazados. Y esta es la llegada de la compañía Starlink. Sí, ¿verdad? Esa es una de las preguntas que tenía aquí de Inmarsat, Intelsat y Iridium, ¿verdad? Sí, es correcto. Definitivamente es el típico caso que en las escuelas de negocios nos enseñan de hacer lo mismo, pero mejor. Nada más, ¿no? La conectividad satelital estaba desde antes de la fibra óptica. Hubo muchas evoluciones de estas constelaciones, Inmarsat, Iridium, que era un teléfono, todavía por ahí existen, ahí tienen sus nichitos de negocio, ¿no? Para poder tener voz, etcétera. Intelsat, una constelación de satélites muy importantes. Y las grandes constelaciones de satélites sí se han quedado para poder comunicar la conectividad de broadcasting, que es contenido realmente para la industria de televisión. Ahí siguen teniendo su oportunidad y su tema. Pero en la parte de conectividad de datos, que dentro de eso va la parte ya de voz, porque todo ya es el concepto de voz sobre IP, en realidad se han ido quedando afuera y han perdido casi todo su mercado en escasos 3 años que Starlink está operando. ¿Qué sucedió? En realidad, con la potencia financiera que tiene la empresa SpaceX, Starlink es una marca, no es una empresa. Starlink es una división creada por la empresa SpaceX. El fundador es esta persona, Elon Musk, que hoy evidentemente protagoniza muchísimas charlas de negocios y política, un gran verdadero genio de esos que van a marcar la historia. Y él se le acercaron gente para proponerle esta red de órbita baja, de satélites de órbita baja, aprovechando que ya tenía la capacidad de lanzamiento. Y el talento de él es, pues no necesito que me la platiquen, aquí tenemos la capacidad de diseñarlo. Y con todo el talento de ingeniería que tiene, formó esta constelación que la empezaron a lanzar con sus propios satélites, cohetes. Imagínate lo que se logró con eso. Y ese es el gran éxito, que lograron estar más cerca de la atmósfera de la Tierra y entonces la transmisión desde la antena que se pone aquí en la Tierra es más corta. Entonces hay un factor que se llama la latencia, que esa es la percepción de velocidad que tú tienes en tu monitor, en tu teléfono, etc. Y eso se ha ido verdaderamente a muy, muy bajo nivel y tiene una latencia de escasos 10, 15 milisegundos, que es comparable con la fibra óptica. Entonces resulta que este sistema de conectividad, que hoy ya es la compañía de telecomunicaciones más grande del mundo, imagínense esto, hoy ya lo es, ha podido competirle incluso a los carriers de terrestres, pudiendo
tener accesos a muchos otros mercados. Sí. Entonces, bueno, caso de éxito. Entonces, para nosotros fue verdaderamente un honor poder ser parte de su programa de partners. Nosotros estamos en Sysmantec siendo partners de Starlink para el segmento empresarial, porque Starlink se ha ido masivo y ha desarrollado hasta un canal de retail y puedes adquirir el paquete hasta en un autoservicio y en una tienda departamental. Pero para la parte empresarial que requiere soporte, que requiere apoyo técnico, que requiere ciertas herramientas para monitorear el desempeño de una red, es donde agregamos valor los partners certificados de esta red. Entonces, la tecnología satelital, en resumen, Saúl, cierto, regresó para quedarse de una manera muy amenazante y de ahí están saliendo otras constelaciones que van a hacer un poquito a balancear el mercado, que no sea un monopolio. Hay una desarrollada por la gente de Amazon que se llama Kiran, está a punto de salir, y hay otra que se llama OneWeb, que está batallándole y es todavía más industrial, pero ya con este mismo concepto de órbita baja y de velocidad de RAT. Entonces, pues, ¿qué te digo? Nos apasiona el tema, ¿no? Es órbita baja, pero además es un gran número de satélites. Son órbita baja y aparte van dando la vuelta, son en movimientos, no son geoestacionarios. Sí. Entonces van dando la vuelta y se van conectando. La antena en tierra va tomando señal de uno, va pasando y se sigue en el otro. Entonces esa es la alta eficiencia. Y es un modelo de satélite no de larga vida útil. Creo que el promedio está entre 5 y 6 años, pero con una capacidad de lanzamiento. El día de hoy yo creo que tienen ya más de 7,000 satélites alrededor de la Tierra. Sí, verdad. Entonces va a estar difícil competirles, esa es la realidad, ¿no? Entonces sí es un tema muy fuerte. Entonces la base para poder estar generando procesos, para poder tener herramientas que nos ayuden a estar mejor, comunicarnos, transmitirnos, creando contenido, mejorando procesos, las redes sociales, todo eso, pues es la conectividad. Cierto. Y lo que sí es muy interesante es que la comunicación satelital siempre le ha ayudado a la parte social, porque es donde no llega nada, porque los planes de negocio de un gran operador de fibra no le da para una población menor y de poco ingreso. Entonces, en realidad hay un compromiso social y hay un programa de impacto que nosotros llevamos a cabo para impactar comunidades a nivel escolar y a nivel servicios médicos y a nivel social. Y eso lo damos muy económico para que puedan tener conectividad con Starlink. Entonces, hay como que un compromiso porque sí la idea es tener conectados, porque ha generado una disparidad y una inequidad social. Quién está conectado, quién no. Entonces, pues, evidentemente, hoy no nos imaginamos el no tener acceso a Internet, ¿no? Otro tema que quisiera tratar contigo es la ciberseguridad. Tú eres un conocedor de esto. ¿Por qué la ciberseguridad dejó de ser opcional y hoy es un requisito vital para las empresas, ¿no? Desde luego, y para las personas también en lo que usamos. Pues tristemente, evidentemente, hay malas intenciones y cada vez hay gente muy conocedor de todo este tema de conectividad y de ingenieros de sistemas, ingenieros digitales, científicos de datos y gente de mucha capacidad intelectual y profesional que pues va buscando sus otras maneras de hacerlo. Entonces, la ciberseguridad también llegó para quedarse y para explicar ciberseguridad es bien importante definir dos maneras. Lo que se llama ciberseguridad IT, que corresponde a lo más común de proteger correo electrónico, proteger tus aplicaciones, proteger la red interna corporativa de una empresa, proteger sus servidores de contabilidad, sus ERPs, sus sistemas de gestión. Todo eso es considerado como el mundo de ciber IT. Y hay maneras, hay herramientas y ha sido el más preparado los ingenieros de sistemas de muchas organizaciones y de mucho nivel de talento y todo. No sé si te ha llamado la atención que a nivel organizacional, cada vez más las organizaciones multinacionales y grandes, pero también empresas medianas y ya pequeñas, han definido el rol CISO, Chief Information Security Officer. Ya no es el CIT, ya no es el director de sistemas, ¿me entiendes? Mucho menos el gerente de soporte, sino ya tiene un rol de C por el nivel que debe de llevar eso. Entonces, toda una estructura de gente muy preparada protegiéndose de todo esto. Entonces, ya con esto lo ves. Y la otra parte que hay que explicar en ciberseguridad es la parte OT, que se ha definido OT, que se define por Operational Technologies. Y eso tiene que ver con todo lo que se tiene instalado, se le dice a nivel campo o a nivel planta.
Imagínate una planta industrial que tiene buen nivel de automatización y de bandas transportadoras para sus productos, ¿no? Robots ensamblando vehículos. Cierto. Todos esos equipos están conectados y es una red industrial de datos y qué va pasando en todo eso. Tienen seguramente equipos, no sé si en tu experiencia, pero los típicos PLCs que arrancan y paran una maquinaria y todo eso. Cierto. Todo eso es muy vulnerable, todo eso es muy atacable si de repente se encuentra la manera de penetrar, colarse por algún mecanismo sobre la red, poder entrar a esos dispositivos llamados switches, routadores, y de repente decirle a ese robot, te paras. ¿Me entiendes? Detienes la producción de una planta. Claro. Imagínate el desfalco económico, la amenaza económica, y está pasando muchísimo. Está pesando en eso. Y lo más rudo, y esa es en realidad de lo que menos se habla, y a mí me llama mucho la atención en foros empresariales que me toca participar, que no veo la conciencia de la alta dirección, como que dice, pues a mí no me va a pasar. Sí, yo siempre digo, luego es que este pensamos. tema no es de que no, es de cuándo te pase. Porque no ves al enemigo, lo tienes por allá y todo esto. Entonces, hablar del concepto OT me ha apasionado mucho, hemos hecho mucha especialidad y encontramos cosas de verdad, con muchas áreas de oportunidad en el mercado. Ya nos citaste algunos de los riesgos, pero ¿cuáles serían, podrías ampliarnos ahí, cuáles serían los más comunes que enfrentan precisamente las organizaciones en materia de ciberataque? Pues mira, el primer riesgo es económico en el sentido de que te detengan tu operación. Cierto. ¿No? Que no te dejen mover tu producto. Imagínate en el mercado energético los ductos que llevan algún refinado, ductos que llevan algún gas. Imagínate detener eso y que no puedas, ¿no? Algo de primera necesidad, una red eléctrica, por ejemplo, ¿no? O que simplemente retrases tu inventario con un pedido importante. Entonces eso es muy, muy rudo. La otra es, que ha sido muy común este año, que hemos ayudado a varios clientes amigos, el servidor del ERP, el SAP, déjame hablar de marcas, el SAP, de repente el riesgo económico de no poder tener tu sistema de contabilidad, tu sistema de facturación. Le pasó a un cliente amigo nuestro que le atacaron su servidor de ERP, Saúl, el 4 de marzo, preparando las declaraciones fiscales para entregar. Wow. Y fue un estrés tremendo cómo conectarse, cómo revivir los servidores, bueno, muchos mecanismos, ¿no? Gracias a Dios pudo meter declaraciones en tiempo, pero imagínate todo lo que sucede. Entonces, el riesgo es económico, más aparte toda la fricción que sucede esto, y luego la reputacional, porque si se sabe o algo, hay mucha desconfianza de tu mercado, ¿no? Entonces, tremendamente, ¿no? Y insisto, te piden un rescate, es como los secuestros, y no sabes ni quién es, porque hoy también choca ese tema con las criptomonedas. Te lo piden que lo transfieras vía una de las criptomonedas y nunca supiste por dónde. ¿Me entiendes? Cierto. Si no aceptas eso, se hace. Entonces, el principal riesgo, evidentemente, es económico, reputacional y también organizacional. Lo hemos visto clarísimamente, ¿no? Sí. Y hay gente que pierde evidentemente su posición, ¿no? Por el estrés que genera esa crisis, ¿no? Cierto, cómo no. De ahí habría algunos remedios. Por ejemplo, ¿en qué consiste una auditoría de ciberseguridad tipo white box, gray box o black box? Sí, como toda industria que el ser humano ha creado y el primer mundo marca la pauta, pues hay organismos que te certifican. Hay una ISO, la 27000, donde te certificas en tu política como empresa, muy relevante, donde haces política que cada colaborador cumpla con ella en cuanto al uso de sus herramientas, en cuanto a su filtrado, en cuanto a su depuración, en cuanto a identificar direcciones sospechosas y todo eso desde ahí, desde cómo se renueva el equipo. Entonces, la ISO 27000 es algo que ayuda muchísimo en el tema, ¿no? Y hay un mecanismo de auditorías, análisis de penetración de tu red es lo más básico, de servicios que se hacen para que salgan las llamadas vulnerabilidades. También se auditan los softwares que crea una empresa para saber qué tan vulnerables están para salir a la producción. Por ejemplo, servicios financieros que emiten la nueva app que usamos en los teléfonos móviles, ¿me entiendes? Y digan, bájenla para que ya usen y se pueda conectar a la banca. Si esa aplicación no está bien probada contra vulnerabilidades y de repente va a estar desplegada en N cantidad de cuentavientes, ¿verdad? Te genera un problemón al no conectarse. Entonces, el sector financiero es el más vulnerable, evidentemente, por el tema de fraudes y todo esto. Entonces, las auditorías de ciberseguridad tienen mecanismos y protocolos y evidencian mucho.
que hemos encontrado tristemente que el factor humano organizacional choca un poco con esto. Porque en realidad los responsables de todo esto es a quien vas a atender en esto, que es el departamento de sistemas, déjame decirlo, en términos ya de otra época, ¿no? Y ellos luego tienen una resistencia natural, porque es su especialidad, su trabajo, ¿no? Cierto. Y la verdad es que en el mundo de tecnologías de información también hay cierto ego profesional, entonces ahí choca un poquito cuando se hace todo esto, pero la alta dirección es la que tiene que estar comprometida y consciente, ¿verdad? Ahora recuerdo que un ejecutivo de una institución bancaria me citaba que ellos están permanentemente cuidando la ciberseguridad, o sea, haciendo ciberseguridad, porque siempre, en todo momento, lo están tratando de atacar. O sea que no descansan los... Entre más grande sea tu organización, más dispersa geográficamente sea tu organización, insisto, tienes que tener un departamento ya de ciberpolicías cuidándote con inversión en herramientas de monitoreo de tu tema. ¿Verdad? Es apasionante cuando de repente ves estas herramientas y ves cuál cantidad de ataques hay sobre tu red y de repente ves que los orígenes son de Rusia, de China, de Tailandia. Es exactamente, o sea, el enemigo no está cerca y no lo conoces. ¿Me entiendes? Entonces, por lo menos que esta plática tan a gusto ayude a generar conciencia en eso. Cierto, ¿verdad? Cierto. Oye, y en tus empresas Sysmantec, ¿cómo logran equilibrar la seguridad y la productividad sin entorpecer pues, la protección de datos críticos? No, en realidad es, una vez más, con procedimientos, con capacitación continua y buscando normas de calidad, estás haciendo lo propio, ¿no? Nunca estás listo para el factor sorpresa. Sin embargo, estableces mecanismos desde un punto de vista de análisis de riesgos para estar listo en ciertos escenarios, que nunca se sabe en realidad por dónde viene, pero con la continuidad y tener presente el tema como lo mencionabas. Si tú lo dejas para cuando se dé una plática allá con el de sistemas, en realidad está quedando un poquito en segundo plano. Entonces, con cierta continuidad y con mucha difusión. Y el equipo encargado de administrar el talento, ya no me gusta decirle recursos humanos, ya también el término capital humano, como le quieras llamar. Ese equipo tiene que tener un liderazgo nato en estar difundiendo la información con maneras creativas, con pláticas, para que sea muy presente el uso de las herramientas y la conciencia de la gente. Bueno, déjame decirte algo. En realidad, la primera amenaza en el mundo de ciberseguridad es interna. Muchas veces se da el tema interno, como también en los temas de fraudes. Entonces, en la empresa tiene que haber los mecanismos también para, pues primeramente tener el tema de motivación, pero también el mecanismo de detección. Cierto, qué bien. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu mayor reto en Sysmantec que ha enfrentado en la protección de datos críticos? ¿Tienes algún caso que pudieras citar? Bueno, a nosotros nos han tratado de atacar en 2 ocasiones softwares que estamos liberando y en una ocasión sí nos detuvieron un periodo de pruebas. Sin embargo, hacia los clientes logramos ayudarle a una embotelladora en rehabilitarle en menos de 18 horas su línea de producción después de que había sido atacada y totalmente paralizada la línea de producción, como te lo comentaba. Wow. Entonces nos llamaron, ya teníamos un trato con ellos, ya estábamos haciendo algunos servicios y pudimos entrar de manera oportuna y generar los mecanismos para poder levantar y replicar su línea y su conectividad, poniendo acceso a Internet separado y reparando su red mientras esa estaba detenida para que pudiera salir el requerimiento de producción. Esa creo que ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Qué bien. Oye, y ahora si entramos al Internet de las cosas, a la telemetría, claro, a la automatización, ¿qué ventajas ofrecen estas plataformas como OIT, Telemetry, o para las empresas que pues tienen actividades muy diferentes? Sí, desde luego. Se oiría como contradictorio al punto anterior. Sin embargo, una vez implementadas buenas políticas de protección y seguridad, hay que incrementar la productividad y hay que digitalizar tus procesos cuando hagan sentido, cuando haya un retorno de inversión justificado, pero no hay que dejar pasar
el que se revise, ¿no? Que no dé la ceguera de taller en qué puedo automatizar con tantas empresas. Entonces, el monitoreo de tus procesos, depende mucho de lo que se dedique la industria y todo esto, pero el poder partimos del principio, ¿no? Lo que no se mide, no se controla. Y eso lo sabemos hace muchas décadas en el mundo de los negocios. Entonces, si no estás obteniendo los datos desde el origen en un proceso, llámale industrial, llámale de negocio, como que es de servicios, hasta un KPI en un hotel, etcétera, y no lo estás alimentando y monitoreando, pues estás rezagado hacia la mejora continua. Que creo que entonces, implementar mejoras para poder estar midiendo temperaturas en una cocina, por ejemplo, etcétera, eso te ayuda el Internet de las cosas o telemetría. Entonces, mi recomendación siempre es ir midiendo el costo-beneficio, pero no obviarlo. Hay cantidad de herramientas allá afuera y también hay cosas que se pueden hacer a la medida para hacer tu control del proceso. Entonces, yo lo apoyo muchísimo, siempre teniendo mucha conciencia. También depende del nivel tecnológico de la organización, pero hay que partir del principio que quien no se renueva y no innova se puede quedar atrás en el mediano o largo plazo, ¿no? Muy bien. Oye, ¿qué rol juegan en el concepto de la Smart Field en la optimización de procesos energéticos, por ejemplo? Sí, es un concepto muy particular que nos ha tocado implementar, que es el concepto, nos toca trabajar en petróleo y gas. Que bueno, ahorita evidentemente el tema del sector petrolero nacional está muy caótico porque pues evidentemente el cliente a tratar es la petrolera nacional Pemex. Claro. Entonces ha sido muy difícil este periodo con la administración, pero de política lo dejamos para otro día. Sí. Entonces el concepto de Smart Field es poder automatizar con sensores, con telecomunicaciones, todas las variables de campo que va produciendo y extrayendo crudo, ya sea en tierra o en mar. Entonces se instala sensores para medir las diferentes variables que se necesitan, hasta la densidad del crudo, etcétera. Y hoy, una vez más, volviendo a la conectividad, estando bien conectados, logras obtener muchos parámetros. Ya los fabricantes de bombas, de taladros, etcétera, van cada vez mejorando todo eso. Entonces, hoy es más fácil en el sector energético poder tener datos. Y aparte, como está en medio de la nada, pues la media gerencia y la alta dirección, pues no están ahí. Entonces, muchas veces están remoto, haciéndose un poco castillos en el aire de qué está pasando en campo. Entonces, lo que evidentemente no mides y no tienes datos, pues no lo controlas. Cierto. Entonces, el concepto de Smart Field es muy del sector energético para hacer producción. Ya, qué bien. Si hablamos del futuro, ¿qué nos dirías? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas que marcarán la próxima década en digitalización empresarial, Santiago? Pues desde luego está un término muy de moda, que es el llamado AI, inteligencia artificial, que está costando asimilarlo y está espantando a mucha gente. Pero yo como lo defino es que inteligencia artificial no es más que alimentar de manera ordenada datos que tenga el proceso de una organización y que pueda llevar una especie de motorcito de cálculo, algoritmo, que es lo que se hace, para poder ayudar a pensar en un proceso. La verdad es que la inteligencia artificial también, a nivel de consumidor, de persona, pues ya se nos da porque ha salido la creatividad de muchas herramientas que te ayudan a eso, ¿no? Que a mejorar tu presentación, evidentemente a reducir tu tiempo de investigación y de redacción con esto de lo del ChatGPT, etc. Pero esos se les ha llamado como lenguajes LLM. El tema es que en inteligencia artificial el concepto está todavía muy precursor para poder asimilarlo, pero quien no la adapte sí va a pasar como quien no aprendió a usar una computadora. Sí. Sí, esa es un poco la realidad, etcétera. Y va a haber que saber implementarla. Pero todo lo están diciendo, es que eso tiene inteligencia artificial. El concepto está ahí, pero en realidad es la captación de datos para saber aprovecharlos de una manera más eficiente que reduzca tiempos y costos. Si hay una amenaza, como hace 100 años, 150 años de la revolución industrial, en reducir mano de obra, ¿cierto? Y ahorita es todavía más fuerte porque ya es a una capa ejecutiva o analista, ¿no? Reduzco este departamento porque tengo una máquina que me está haciendo este proceso, etcétera. Pero evidentemente aquel que la adapte en realidad se va a quedar actualizado y
nuevas oportunidades habrá. Ya. Entonces, ahí es donde veo que todo va ahí enfocado hacia allá. Pero va a seguir y surgir varias herramientas digitales que nos ayuden a mejorar en todo. Ya. Y eso llegó para quedarse. Entonces, la tendencia la veo muy hacia la inteligencia artificial. Evidentemente, una vez más, con una buena capacidad de conectividad. Estamos conectados. Cierto. Me explico, estamos conectados, ¿no? Qué bien. Cierto, sí. Ujú. Como líder empresarial, ¿qué aprendizajes personales te ha dejado el camino de emprender, innovar en un sector tan dinámico, Santiago? Ay, o sea, ¿qué pregunta me haces? Qué bárbaro. Hijos, pues bueno, evidentemente me ha ayudado a redefinir mi propósito, que es crear fuentes de trabajo, que es poder aportar hacia nuestra sociedad y comunidad mexicana y latinoamericana, porque creo que hoy tenemos que estar también más enlazados como región, en poder adaptar niveles de educación que luego en las multinacionales no logran ser competitivos. Ciertos niveles de educación que recibimos. Entonces, como empresario de empresa mediana, te diría que ese ha sido el reto, ¿no? Mejorar y transformar vidas, que tengan mucho mejor balance de vida-trabajo. Ese ha sido como misión, ¿no? Como emprendedor, pues ha sido verdaderamente una montaña rusa de arribas para abajo, de velocidades, de frenos, continuamente en la búsqueda de nuevos contratos, el crecimiento continuo, ¿me entiendes? Como decía don Lorenzo Servidje en Bimbo, ¿no? Empresa que no se enfoca a crecer, tiende a decrecer, no te puedes quedar. Cierto. Entonces, en esa parte, pero sobre todo ese compromiso social, que es lo que me motiva, que es lo que me motiva a salir y estar. Cierto. ¿Y cómo preparas a tu equipo humano para mantenerse actualizado ante cambios tecnológicos tan acelerados? Y pues de una vez incluimos ahí, ¿cómo te preparas como líder de este equipo humano? Sí, desde luego. Pues bueno, no he dejado contesto en primera persona primero, porque primero va uno para poder transmitir. Tuve la oportunidad de seguirme especializando y tomé un diplomado que me llevó 10 años concluirlo para la obtención del diploma en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Negocios, y me sirvió como una constante actualización global. Primeramente en relaciones, por el grupo que me acompañaba, que éramos como no misma generación, pero se iban pegando y se hizo grupo. Entonces pude establecer vínculos en todas las geografías. Tengo a alguien que me recibe y que me habla en confianza. Eso fue muy poderoso. Segundo, las tendencias que se fueron dando y sobre todo la parte organizacional de un par de módulos que se fueron dando a lo largo de ese periodo en cuanto a la administración del talento, en cuanto el poder llevar los diferentes ciclos que va viviendo el ser humano en su vida personal, cómo lo transfiere en la empresa y entonces cómo poder ir creciendo, ¿no? Entonces, siento que me ayudó muchísimo en madurar para mi capacidad de toma de decisiones y estoy muy agradecido. Y es poderlo transmitir la parte técnica con capacitaciones continuas, teniendo acceso. Una vez más, hay muchísimo contenido digital de aprendizaje, entonces la parte técnica tiene que tener un programa bien apoyado por la empresa, por el departamento que administra el talento, en esa parte. Y la parte organizacional siempre acompañada de mucho factor humano. Entonces yo soy hijo de psicoanalista y siempre me gusta mencionar a mi madre que me ha acompañado en ese viaje de emprendedurismo porque ella siempre fue coaching de empresas, junto con un grupo de colegas. Entonces, desde muy joven, independientemente de que me tocó ser ingeniero, me fui dando cuenta que si no alimentas el alma de los colaboradores, en realidad empiezas a tener otro tipo de conflictos y hay que entender al ser humano para luego entender al colega. Así me lo definí desde tiempos del IPADI, haz de cuenta. Y entonces siempre busco programas que le den una renovada para que la gente se suelte, para que la gente afloje, para que la gente pueda sentirse apoyada, ¿no? Se pasan tantas horas en la vida de oficina, de la chamba, y luego los problemas que van haciendo, porque los profesionistas van creciendo con las empresas y evidentemente muchos de ellos van formando familias, van formando parejas o podrán estar formando un poco de su vida y ese compromiso pues ha sido como que el reto. Entonces siempre implementando también programas muy de coaching emocional con la tendencia y la moda que esté, haciéndonos el test, que cuál está de moda, etcétera, pero que nos lleve a estar formando. Y siempre diciéndole a la primera línea, son responsables de los que vienen de ustedes, ¿eh? No se queden acá. Entonces soy un apasionado que eso también tiene que estar en el plan anual siempre, ¿no?
Muy bien, Santiago, gracias. Oye, ¿y qué mensaje te gustaría compartir con empresarios, con estudiantes, con profesionistas que buscan transformar sus organizaciones a través de, pues, las tecnologías actuales, ¿no? O las nuevas? Sí, claro, hijos. Yo creo que la respuesta es para cada uno de cómo los definiste, ¿no? Empezando por el empresariado, no quedarse atrás y tener mucha conciencia y responsabilidad, que no estar buscando implementar, analizando las opciones de implementar mejor tecnología de transformación, meter un software, para decirlo un poquito más coloquial, analizar algún proceso de monitoreo, por así decirlo, ¿no? Mejorar su red, protegerla, etcétera. En realidad está teniendo un desacierto, en mi muy particular opinión, porque los retos te alcanzan, evidentemente, ¿no? Lo veo mucho a nivel manufactura, siento muy rezagada la empresa mediana en el sector de manufactura, de producción, muy metidos hacia su producción y eso, y que todo esto se están quedando atrás versus otras geografías, ¿no? Entonces, al empresariado sería esa señal, ¿no? Que busquen reclutar al talento en esta materia y que no lo dejen de segundo plano, porque pues es lo que viene ahora, ¿no? Cierto. A los estudiantes, pues bueno, el estudiantado hoy de licenciatura pues ya nació con esto y los que vienen debajo de ellos más. Entonces esa toma de decisiones va a ser más fácil, pero que van a tener que seguir evolucionando y que tampoco se pierdan en estar cambie y cambie de lo nuevo y lo nuevo y lo nuevo y dejándolo atrás. Tienen que asimilarlo también, pero que también sean muy conscientes que aunque se sientan no buenos para tecnología, solo porque le pican a sus redes sociales, se van a tener que involucrar más. Hoy un ingeniero industrial recién graduado tiene que entender muchísimo de herramientas digitales. No se lo puede dejar a su compañero de sistemas. Ya no es así. ¿Me explico? Como profesionistas igualmente. Mejora continua, aprender tendencias, aprender cómo están resolviendo, qué están implementando en su sector, en su industria, sus competidores, sus aliados, y no quedarse atrás y no verlo como eso es de sistemas. Se tiene que romper ese tema de decir eso es de sistemas. Y sistemas tiene que bajar un poquito la guardia y ponerse en calidad de muy servicial y muy capaz de ser ágiles y rentables. Es lo que yo recomiendo cuando me toca estar en consejos, cuando estoy con clientes, etcétera, ¿no? Muy bien. Gracias, Santiago. Oye, pues gracias, Saúl. Hemos abarcado, creo que, bastantes temas de todo esto, de lo que es la tecnología, y estamos a punto de terminar la entrevista. ¿Quisieras agregar algo que no hayamos tratado, que sea interesante? ¿Qué se podría decir? Pues bueno, yo creo que la preocupación de todo empresario en lo que nos está sucediendo un poquito con el ambiente político, una vez más con la región, porque no estamos aislados de lo que está pasando a nivel región Latinoamérica, y evidentemente con la situación. Entonces, muy, muy consternado y preocupado, y haciendo desde mi pequeñísima trinchera lo que se puede. Que sí quisiera dejar esto. Y, y nada más, agradecerte a ti y a GEFormas este gran foro que tienen para hacernos pensar. Gracias, Santiago. Pues creo que en un futuro vamos a tener tema para ver lo que ahora desde luego, es un tema de continuidad y verlo. Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien. Gracias, amigos. Gracias por seguirnos en nuestro blog, por pues compartir estas entrevistas interesantes con la gente que les puede interesar, y no olviden suscribirse, y ahí estaremos siempre presentes con entrevistas interesantes. Que la pasen bien. Hasta pronto.